Hola a todos, esta es la última clase de la primera unidad, que es miología. En esta clase vamos a estudiar la musculatura. Para eso vamos a ver el concepto de qué es el tejido muscular, cuáles son las funciones, qué tipos de tejido muscular existen, y ya esto lo vimos en histología, cuando vimos que habían solo tres tipos de tejido muscular. Vamos a entender cómo está formado un músculo, cuál es su estructura, y vamos a entender qué estructura es un tendón, qué es lo que es una fascia y qué es lo que es una aponeurosis como concepto. Y finalmente, la parte más larga de la clase es la clasificación de la musculatura. Primero, cuando nosotros hablamos de músculo, lo primero que nos imaginamos es esto, ¿ya? Sin embargo, todos tenemos músculos, más o menos trabajados, pero todos tenemos músculos y tienen funciones en específico en nuestro cuerpo. Entonces, como concepto, el músculo es un órgano que está constituido principalmente por el tejido muscular. No es exclusivamente fibra muscular, sino que también tiene tejido conectivo. O sea, un músculo está formado por tejido muscular y tejido conectivo. Característica. Están hechos de células fusiformes que su característica principal es ser contráctil. Por lo tanto, podemos decir que, como esta imagen de aquí abajo, varía en la longitud de la fibra en respuesta a corriente, estímulos nerviosos. Este dibujo muestra, esto sería una neurona, que es tejido nervioso, que va llegando a la fibra muscular y cuando llega esta corriente hace que la fibra muscular se contraiga. Eso es lo primero. Funciona de los músculos. ¿Para qué están? Primero, todo el movimiento corporal está dado por los músculos. A su vez, logran la estabilización corporal. Gracias a los músculos nosotros podemos mantener ciertas posturas o posiciones de nuestro cuerpo. Estabilizan nuestro cuerpo. Regulan el volumen de los órganos. Yo les comentaba que el estómago es de músculo, el corazón es de músculo. Hay varios órganos de nuestro cuerpo donde una de las capas es muscular. ¿Y por qué muscular? Para poder regular el volumen. Si necesito que sea más pequeño, si es más grande, si necesito aumentar la presión, si necesito disminuir la presión. Mueve las sustancias corporales. Todos los tubos de nuestro cuerpo, la capa media, podríamos decir, es muscular para poder movilizar los fluidos. Y finalmente, producción de calor. La contracción muscular en sí produce liberación de energía térmica. Por eso es que si están haciendo ejercicio, van a sentir de un momento a otro mucho calor, o si tienen frío, su cuerpo va a empezar a tiritar, produciendo contracciones musculares para poder liberar calor. Y entonces esas son las funciones del tejido muscular en sí. Ahora, el tejido muscular propiamente tal está compuesto por miocitos. Esa es la célula principal. Cada miocito es una fibra muscular. Estos miocitos son alargados y estrechos cuando están relajados. Y su don, o lo que las hace importantes, se contraen. Tienen capacidad contráctil. Acá hay una imagen de un músculo en sí. Miren, esta es una fibra muscular, la más pequeñita, que sería un miocito. Cada miocito está envuelta en lo que se conoce como el endomisio. Miren, vamos a ver esta imagen de acá. O sea, ahí tengo un miocito y está envuelta en tejido conectivo que es el endomisio. En microscopía electrónica se vería así, es como una tela. Luego tengo varias fibras musculares envueltas en el perimisio, que también es tejido conectivo. Y luego tengo varios saquitos de fibras musculares envueltas en el epimisio. ¿Ya? O sea, esto es tejido muscular, la fibra muscular, pero cada uno de estos está como ordenada en tejido conectivo.
O sea, aquí están las capas. La más profunda de tejido conectivo es el endomicio, luego tengo el perimicio y el más externo es el epimicio. ¿Ya? Esas son las capas de tejido conectivo. Bueno, acá está el órgano músculo, este es el bíceps, y aquí lo fueron como desglosando para poder explicar mejor esto. Esta es una fibra muscular, o sea, aquí hablamos de célula. Al interior de la célula muscular tenemos la unidad funcional, la que se contrae, el sarcómero. A nivel molecular, atómico, de cómo está compuesta la fibra muscular, vamos a encontrar una estructura así, que se llama sarcómero, que está hecha de distintas proteínas, actina, miosina, hay otras proteínas acá que forman esta línea Z, que es como un zigzag, y luego viene otro sarcómero, y para el lado de acá otro sarcómero. ¿Ya? Entonces, la fibra muscular está hecha por muchos sarcómeros, en series y en paralelo. Gracias a eso es que podemos contraer los músculos. Aquí se ve súper simple, sarcómero, línea Z, pero esta es la estructura más biológica que podríamos mencionar. Así se ve un sarcómero dibujado y así se ve en el microscopio, miren. Entonces, acá tengo la banda H, ya donde no están estos filamentos de actina. Aquí se ve, miren, el centro se ve donde no hay actina. Y en este lado hay miosina, que es la que tiene como esas cabecitas hacia arriba, y la actina. Cuando se contrae el músculo, la miosina se afirma y tracciona la actina hacia el centro. Ya, eso es lo que ocurre. Ya es como si tuvieran un enganche, entonces la miosina afirma y empuja la actina y la actina hace esto. Se contrae hacia el centro. Ya. Entonces tenemos aquí la línea Z y toda la estructura. Todo esto son moléculas que están hechas de proteína. Todo lo que es estructural en nuestro cuerpo está hecho de proteína. Ya. Esa es la estructura. La unidad funcional es el sarcómero. Ojo con eso, es súper importante que lo recuerden. Tipos de músculo. Hay tres tipos de tejido muscular que tienen diferencias a la vista al microscopio. Tenemos músculo de tipo liso, músculo estriado esquelético y músculo estriado cardíaco. Bueno, de partida, el esqueleto y el cardíaco tienen estrías, o sea, las células tienen estas rayitas vistas al microscopio, mientras que el liso no tiene estrías. El músculo liso y el músculo cardíaco solamente tiene un núcleo cada célula, cada miocito, mientras que el músculo esquelético tiene muchos núcleos, es multinuclear. El músculo liso tiene forma fusiforme, así alargada, sin estrías, y como característica lo activa el sistema nervioso de nervios motores viscerales. Es involuntario. Yo no controlo este tipo de tejido. Lo controla mi cerebro en base a las exigencias de mi cuerpo. Por eso es que los órganos están hechos de músculo liso. Los órganos, las vísceras. El músculo estriado esquelético está inervado, los nervios que lo controlan son nervios motores que se llaman somáticos y branquiales. En resumen, ¿qué es? Que hay control voluntario. Todo el músculo estriado esquelético, con el entrenamiento yo lo puedo controlar a voluntad. O sea, ustedes pueden controlar su cuerpo. A medida que más lo entrenen, mejor pueden controlar los músculos estriados esqueléticos. Y finalmente, el músculo estriado cardíaco tiene un solo núcleo, también tiene estrías. Las células aquí tienen ramificaciones, quiere decir que se van abriendo, cerrando, abriendo. Y, a pesar de ser estriado, vuelve a ser igual que el primero. Es involuntario. Ustedes, si se olvidan de controlar el corazón, se mueren. Por eso es que es involuntario. Nuestro cerebro lo hace. Si nuestro cuerpo necesita que lata más rápido,
El cerebro manda ciertos señales para que se contraiga más rápido, se contraiga más lento, se contraiga más fuerte. El estriado cardíaco está en el corazón y en los grandes vasos sanguíneos principalmente. Al microscopio se ve algo así. Liso, acá hay un esquema, así se ve al microscopio el músculo liso. Estriado esquelético es muy simple de reconocer porque miren, bueno, primero cada célula tiene muchos núcleos y además se ven como cuadriculado porque tiene estrías. Y finalmente el estriado cardíaco se ve así, se ven como que se abre, se cierra, es un núcleo por célula igual. Aquí tendré que amplificar la imagen para ver mejor las estrías, pero también tiene estrías. Y esos son los tipos de tejido muscular. Ahora, ¿cómo está formado un músculo así? Las clases anteriores ya vimos lo que era el hueso, osteología, las articulaciones, que es la parte de donde se mueve, pero ¿quién lo mueve finalmente? El músculo. El músculo está hecho por las fibras musculares, que es la unidad contráctil, la parte carnosa es donde está el sarcómero, que es la unidad contráctil. ¿Ya? A toda esta parte que es como carnosa, donde están las fibras musculares, se le llama vientre muscular. Cada músculo tiene un tendón con el que se va a unir al hueso. El tendón es parte del músculo. Ojo con eso. Un músculo está formado por el vientre muscular, que es la parte carnosa, tiene tejido conectivo el músculo y además tiene tendones con los que se va a insertar a los huesos, por ejemplo. Estoy hablando directamente de músculo esquelético, porque, por ejemplo, un músculo visceral que forma el estómago no tiene tendones, ¿ya? Es completo de músculo. En cambio, el músculo esquelético en sí tiene vientre muscular y tiene acá un tendón con el que se va a unir. Piensen, si ustedes toman un trozo de carne y lo tiran, se va a romper, se va a desgarrar. El tendón es tejido conectivo también y que es mucho más resistente que un músculo, ya por las características que tiene. Entonces aquí nuevamente se habla de las capas. Tengo la fibra muscular, ya la célula, el miocito, que está lleno de sarcómeros aquí adentro, unidades contráctiles, que está envuelta en el endomisio. Luego, el conjunto de fibras está envuelto en el perimisio y todo esto está envuelto en el epimisio. Se une mediante un tendón al hueso. Entonces aquí tenemos el músculo grande y aquí se ve como un ejemplo de la actina y la miosina haciendo contracción muscular. ¿Ya? Los músculos estriados esqueléticos se pueden insertar de manera directa o indirecta en los huesos. También se pueden en algunos casos insertar en ligamentos, en un cartílago o en una fascia. Ya no necesariamente va a ir de hueso a hueso siempre. Hay músculos que son más superficiales y que no alcanzan a tocar directamente un hueso. Ahora, cuando hablamos de tendones, para que entiendan qué están viendo, la estructura de un tendón es muy similar al músculo, pero no tiene un componente contráctil. De hecho, la célula del tendón se llama tenocito. En el músculo se llama miocito. Entonces tengo un tenocito que está envuelto en fibras de colágeno, tengo varios tenocitos que están envueltos en un fascículo y así sucesivamente. Entonces ahí aparecen las capas de tejido conectivo que no son tenocitos, el endotendón, el epitendón, el mesotendón y el paratendón. Son puras capas que recubren. Por eso es que algunos dicen que no existe la tendinitis propiamente tal, porque lo que se inflama en sí no es el tendón completo, sino que es el endotendón, el paratendón, el que más se inflama. Entonces, por eso algunos médicos son más quisquillosos y ponen en la orden médica paratendinitis o epitendinitis. Y se refiere que la que está inflamado es esta capa específicamente. El tendón es una banda resistente de tejido conectivo,
muy fibroso y es parte del músculo y conecta al músculo con el hueso. Esa es la función. La célula se llama tenocito, está envuelta en tejido viscoelástico que tiene colágeno y una matriz viscoelástica y tiene un colágeno que es relativamente muy resistente, tipo 1 y tipo 2, sobre todo en la inserción con el hueso. ¿Ya? Por eso es que resiste a las tracciones o a la tensión del músculo. Entonces, miren, acá tenemos una muestra histológica donde se ve específicamente la división de tendón con tejido muscular. ¿Ven? Ahí de hecho se ve que es estriado esquelético. Miren, ahí se ve las estrías, se ve como cuadriculada esa zona. Porque estas fibras son estriadas. Lo mismo, miren, ahí se ve como la cuadrilicuación, las estrías. ¿Ya? Estriado esquelético. Y ahí se ve la unión miotendinosa del vientre muscular con el tendón. De hecho, la mayoría de las lesiones ocurren en esta unión por la diferencia de los tejidos. Ya es como que se lleva siempre una sobrecarga a esta zona porque ahí cambia el tejido. Ahora, además de tendón, van a escuchar el concepto de aponeurosis. La aponeurosis es un tendón, pero que es aplanado, no es como un cordón. No es el típico cordón que estamos acostumbrados a ver, por ejemplo, eso, que parecen como cordones. La aponeurosis es un tendón pero aplanado. Por ejemplo, en el cráneo tenemos aponeurosis, en la planta del pie, en el abdomen, en la espalda hay algunas aponeurosis. Son estructuras muy similares, también son de tejido conectivo. Histológicamente son casi igual que los tendones. La única diferencia es que las aponeurosis tienen menos inervación, o sea, menos nervios y menos irrigación sanguínea, o sea, menos vasos sanguíneos. Le llega menos sangre y menos sensibilidad, podríamos decir. ¿Ya? Pero sigue siendo histológicamente como un tendón. Y por otro lado tenemos el concepto de fascia. La fascia no pertenece directamente al músculo como propiamente tal. Es un tejido conectivo que es profundo y envuelve al cuerpo por todos lados. De hecho, aquí tenemos un segmento corporal cortado en un corte transversal. Miren, la tibia, la fíbula. Esto es medial, esto es lateral. Esto es posterior, esto es anterior. La fascia lo que hace es como los tabiques. O sea, si ustedes tuvieran una casa sin paredes por dentro, tendrían solamente una pieza en toda la casa. En este caso, las paredes de su casa hacen lo mismo que la fascia, tabicar todo, y así el cuerpo queda dividido como un componente posterior, un componente lateral, un componente anterior. Esto queda aquí al medio. De hecho, usualmente la vena, la arteria y el nervio pasan profundamente para estar protegidos. Entonces, la fascia es como la tabiquería que hay en nuestro cuerpo. ¿Ya? Mm. Va a revestir a todos los músculos aquí entonces. Está situada entre las paredes musculoesqueléticas y las membranas serosas. No solamente están solamente en extremidades, también están en el resto de nuestro cuerpo. ¿Ya? Y al mismo tiempo va ordenando. Hace que los tendones que están adelante estén siempre adelante, no se vayan mezclando, como que le da un cierto orden a nuestro cuerpo. Esas son las fascias. Y finalmente, la última parte de esta clase es cómo se clasifican. Hay muchas formas de clasificar el músculo. Algunos lo clasifican por la ubicación, otros por la forma, otro por la disposición de las fibras en relación al tendón, otro por cuántas inserciones tiene el tendón o cuántos orígenes, cuántos vientres musculares tiene, su función, la acción muscular y número de articulaciones que es capaz de mover. Ahora vamos a ir desglosando cada una de ellas. Ojo con esto, no todos los músculos se clasifican en todas estas. Usualmente por cada músculo se da una o dos clasificaciones, las más importantes. Según su ubicación,
nosotros tenemos músculos que son superficiales, o sea, que están más externos, y profundos. ¿Por qué se hace esta clasificación? Por ejemplo, en nuestro abdomen, en nuestra espalda, tenemos varias capas de músculo. Usualmente, mientras más afuera está un músculo, mientras más superficial sea, más capacidad de movilizar tiene, mueve grandes segmentos de nuestro cuerpo. Y mientras más profundo sea, más pequeñito va a ser el músculo, por lo tanto va a ser más estabilizador que movilizador. Va a ser este músculo que me mantiene en la zona estable, firme. Mientras que los superficiales generalmente son para mover mucho. Solamente en el abdomen tenemos oblicuo externo, oblicuo interno, oblicuo externo, oblicuo interno. Luego viene el transverso del abdomen, que es el más profundo, que es la faja propia que tenemos nosotros. Y bueno, superficial también tenemos el recto abdominal, que es el más conocido. De hecho, cuando hacen ejercicio es el que más se marca. O sea, ahí tenemos un ejemplo. Hay músculos que son superficiales y músculos que son profundos. Cuando los describen, se dicen, en la zona dorsal, en la espalda, el músculo más superficial es el trapecio, mientras que uno de los profundos podría ser, no sé, un serrato. ¿Ya? Entonces así se van describiendo los músculos. Según la forma, hay músculos que son largos, otros que son aplanados, porque no necesitan ser bultosos. Por ejemplo, en los ojos y en la boca tenemos un tipo de músculo que es orbicular, que es así, redondito. Por eso es que nosotros podemos apretar los ojos o cerrar la boca como dando un beso. Porque el músculo tiene esa forma, es orbicular. Hay músculos que son así, triangulares o en abanico. Cuando hay una salida de algo, tenemos músculos que son esfínteres, son verdaderas compuertas que se cierran. El esfínter del ano, el esfínter de la vejiga para la orina. Hay un esfínter en el estómago y así hay varios esfínteres en nuestro cuerpo que cierran el paso de algo. Hay otra clasificación que es de acuerdo a la disposición de las fibras. Nosotros vimos que tiene estrías y tiene fibras musculares los sarcómeros. Ahora que se acerca el 18, miren la carne de cerca y ustedes vean las fibras. Tiene rayitas la carne, que es el músculo. La carne es el músculo. Y la parte blanca vendría siendo un tendón. Y la telita blanquecina de la carne es fascia. ¿Ya? Entonces, o bueno, si es una telita no es tan transparente, no es fascia, sino que es eh, el el perimicio o la capa más externa, ¿ya? Que sería esto que les comenté acá, más atrás en la clase. Esto que está acá, esto. Entonces, cuando ustedes vean la carne, van a ver rayitas por las fibras musculares y la tela que se ve como media blanquecina es el epimicio, ¿ya? Ahora sí. Entonces, las rayitas pueden ser a lo largo del músculo y se habla que el músculo es fusiforme, alargado. Eso significa forma de fuso, alargado. Va en la misma dirección que el tendón. Ahora, cuando el tendón es así, miren, no es solamente acá, sino que se va hacia un poco hacia el lado, y usualmente el otro también, las fibras musculares ya no van a ser a lo largo así, sino que van a ser como diagonales. A eso se le llama peniforme, forma de pluma, que sería como una forma de una semipluma. Si son oblicuas hacia ambos lados, se habla que es doblemente forma de pluma, bipeniforme. Y si yo veo el músculo de cerca y veo que tiene fibras para todos lados, así como que no tiene un orden, yo puedo decir que el músculo es multipeniforme. Ahora que se acerca el 18, si tienen la oportunidad de ver carne, véanla de cerca y van a ver las fibras. Para saber qué tipo de músculo es, necesitan ver el tendón y las fibras musculares.
Eso es en relación con la fibra. Fusiforme, peniforme, bipeniforme o multipeniforme. Los músculos no siempre tienen dos tendones. Por ejemplo, si cuando empieza el músculo, tiene una zona, un tendón, el vientre muscular, que es la parte carnosa, la que se contrae, pero cuando se va a insertar, tiene dos tendones, se habla que es bicaudado. Hay músculos que el tendón se divide en dos. Y hay tendones que se dividen mucho. Por ejemplo, en los dedos. Tenemos un tendón por cada dedo en los músculos flexores. A eso se le llama policaudado. Tiene muchas inserciones caudales hacia abajo. Bueno, la siguiente clasificación es más conocida por ustedes y es el número de orígenes. O sea, en vez de terminar en dos, empieza en tres o empieza en cuatro. Si empieza en dos, tenemos el famoso, el bíceps braquial. Que sea un bíceps, ¿qué quiere decir? Que hay dos tendones al principio, hay un vientre muscular, hay otro vientre muscular y termina en un tendón. Si es un tríceps, tiene tres tendones con tres vientres musculares y al final tiene un tendón. Y finalmente el cuádriceps, que es el músculo de nuestro muslo, tiene cuatro tendones con cuatro vientres y termina en un tendón. Así. 1, 2, 3, 4. Este tiene 3 y este tiene 2. De hecho, este es el bíceps braquial, el músculo que tenemos en nuestro brazo. Así es. Por detrás de nuestro brazo tenemos un músculo así. Bueno, en realidad este tríceps es el de la pantorrilla, ya que nosotros le decimos gemelos. Gemelo y el del medio es el sólido. Estos son los gemelos. Y el cuádriceps es así. Entonces, este es con el número de orígenes. ¿Cuántos tendones tiene al principio? Y si no tiene más de uno, es así. Es solamente un músculo fusiforme. Se puede clasificar por la forma y por la fibra. Ahora tiene que ver con el número de vientres, pero no hacia el lado, sino que en serie. Miren acá. No hay muchos casos en nuestro cuerpo, no hay muchos ejemplos. De hecho, el músculo se llama digástrico y un poligástrico sería el recto del abdomen. Miren, tendón, vientre muscular, tendón, vientre muscular, tendón. Acá es vientre muscular, tendón, vientre muscular, tendón, vientre muscular, tendón, vientre muscular, tendón. Monogástrico es la mayoría, ya que tiene solamente tendón, vientre, tendón. Digástrico sería cuando hay dos vientres musculares, digástricos, dos vientres. Y poligástrico es cuando hay varias zonas carnosas. Por ejemplo, el recto del abdomen, que es el de las calugas, ese. Miren. Ese es un poligástrico. Es el ejemplo más claro. Y aquí quedan las últimas clasificaciones. Además de la forma del músculo, los músculos se mueven, contraen nuestro cuerpo. O sea, contraen segmentos para producir el movimiento. Cuando nosotros nos movemos, hay músculos que son agonistas, es el que hace el movimiento. Por ejemplo, para hacer una flexión de codo, necesitamos que el bíceps braquial, este músculo de aquí, se contraiga. Ese es el músculo agonista. Siempre hay el que hace todo lo contrario, el antagonista. De hecho, el bíceps, su función es hacer flexión de codo, mientras que la función del tríceps es hacer extensión. Entonces siempre el que hace el movimiento se llama que es un músculo agonista. El que se tiene que relajar para que pueda hacer la función el otro músculo es el antagonista, ya que en este caso sería el tríceps. Los que ayudan al bíceps a mover esto serían los sinergistas, ¿ya? Por ejemplo, el que está aquí abajito, que es un poco más pequeño que el bíceps, pero también hace flexión de codo, es un sinergista. Y finalmente, para poder mover esto, necesito músculos chiquititos que vayan estabilizando y afirmen todo. Esos son los músculos fijadores. Ya en clase vamos a ver algún otro ejemplo, no se preocupen. Pero esto es como una obra de teatro. El personaje principal, el que ejecuta la acción, es el agonista, el que se tiene que relajar
y hacer el movimiento contrario es el antagonista. Los que lo ayudan, sinergista, de hecho eso significa la palabra sinergia. Sinergia es una ayuda. Y finalmente los fijadores fijan, por ejemplo, la escápula para que se pueda mover la extremidad superior. Esto ustedes ya los conocen. Las acciones. Los músculos se dividen por acciones. Por ejemplo, la mayoría de los músculos que está adelante de nuestro cuerpo, en la parte ventral o anterior, hacen flexión, la mayoría. Ya sea flexión de cadera, el cuádriceps, el bíceps, flexión de hombro, flexión de codo. En el cuello, la parte anterior del cuello, están los flexores de cuello, los flexores de tronco, y así sucesivamente. Los extensores, por lo tanto, la mayoría están por posterior, porque hacen extensión. Excepto en la rodilla y que el movimiento al revés, ¿se acuerdan? Que la flexión era hacia atrás de la rodilla y la extensión hacia adelante. Los abductores, los que separan, para poder separar tienen que estar en la parte lateral, en externo. Los abductores siempre están en la zona lateral de nuestro cuerpo, ya sea en la extremidad inferior o lateral en la extremidad superior. O incluso, si quiero hacer inclinaciones, tengo que estar aquí a los lados, por fuera. Los abductores o aproximadores, para cerrar, volver a juntar, tienen que estar aquí adentro. ¿Ya? De hecho, todos los músculos que están aquí se llaman aductores de cadera. Aductor mayor, aductor menor, y así sucesivamente. Y finalmente, por ejemplo, aquí puse un ejemplo, rotadores sí o sí tienen que estar oblicuos para poder traccionar y girar. ¿Ya? Es como si ustedes tuvieran una rienda del caballo. Cuando ustedes tienen un caballo y quieren girar la cabeza del caballo, tienen que traccionar oblicuamente para poder guiar la cabeza. ¿Ya? Entonces, por regla general, siempre están adelante, siempre están atrás, siempre están lateral, siempre están por medial, y estos siempre están oblicuos. Ya es como, sin saber el nombre del músculo, yo sé que este probablemente haga extensión de la zona de la columna. El glúteo, que ustedes conocen así, no les voy a decir los nombres específicos de los glúteos, pero están atrás, así que hacen extensión de cadera, principalmente. Ya esas son las acciones musculares. Si se contrae, ¿qué hace el músculo? Esa es la función o acción. Ahora, número de articulaciones que cruzan. Hay músculos que son más cortos, por ejemplo este, el braquial, que era el sinergista, ¿se acuerdan? Que lo mencioné recién cuando le dijimos el agonista, el sinergista, ya. Este músculo es más pequeño, va solamente desde el húmero hacia acá, hacia la ulna, solamente atraviesa una articulación, por lo tanto hace flexión de codo solamente. En cambio, el bíceps braquial, el músculo popular que todos conocemos, miren, así es. Bueno, primero es un bíceps, tiene dos tendones, y miren, acá también es bicaudado. De hecho, tiene todos tendones abajo también. Esa es la particularidad que tiene este músculo. Pero miren, atraviesa el codo y también atraviesa el hombro. Por eso es que el bíceps es biarticular. Puede hacer flexión de hombro y también puede hacer flexión de codo. Y un ejemplo de poliarticular, los de los dedos. El músculo nace aquí, miren, en el codo, pasa por todo el antebrazo y después atraviesa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, un montón de articulaciones. Ese es poliarticular, más de 2 articulaciones. ¿Ya? Esta es la cantidad de articulaciones que es capaz de mover el músculo. Un ejemplo de los principales músculos de nuestro cuerpo. ¿Ya? Dorsal, el tríceps por posterior, que hace extensión de codo, extensión de hombro. El bíceps por anterior. Acá hay músculos del cuádriceps. Todo esto es el cuádriceps. Sartorio, recto del abdomen, glúteos. Hay un montón de músculos. En este ramo no van a tener que aprenderse los nombres de los músculos, pero sí una que otra clasificación o característica. Saber de qué están formados los músculos es fundamental. Ya. Finalmente,
el tipo de contracción muscular. Y eso es la última forma que podemos clasificar. Cada músculo de nuestro cuerpo tiene 3 formas de contraerse. Si cuando se contrae se acorta, o sea, se achica las fibras, y aquí me refiero netamente como que tengo el músculo, se contrae y se acorta. Esa es como una contracción concéntrica, va hacia el centro. Una contracción excéntrica, el músculo está ahí, se contrae, pero se alarga. Y finalmente la contracción isométrica, el músculo se tensa, pero no se mueve. Esos son los 3 tipos de contracciones. Hay 3 formas de ejercitar un músculo: concéntricamente, excéntricamente o isométrica. Por ejemplo, las personas que están lesionadas, primero es isométrica, que aprieta el músculo pero que no mueva nada. De hecho, ustedes pueden apretar. Aprieta el cuádriceps, lo aprieta sin mover, sin hacer flexión ni extensión. Concéntrica es cuando hace la función del músculo. Por ejemplo, contraiga el cuádriceps y hace extensión de rodilla. O el bíceps. Contraiga concéntricamente y yo hago esto. Excéntricamente sería hacerlo contra gravedad y afirmando algo. Yo lo voy a contraer sí o sí para que no se me caiga, pero eso se va a estar alargando. Vamos a dar más ejemplos en la clase. ¿Ya? Entonces hay 3 tipos de contracciones musculares. Y al final de la diapo le puse un resumen. Los músculos están compuestos, bueno, por tendones, tejido conectivo es el tendón, y por los miocitos o las fibras musculares. La unidad funcional del músculo, que está en los vientres musculares, en la parte contráctil, se llama sarcómero. Ojo con eso. Los tendones no son contráctiles, no tienen sarcómeros. Solamente la parte carnosa, la parte del vientre muscular. Y aquí están los tipos de tejido muscular a nivel microscópico: músculo liso, músculo estriado esquelético y músculo estriado cardíaco. Acá están las características principales del tejido. Y la clasificación aquí les puse. Según su ubicación puede ser superficial o profundo. Según la forma, los pueden clasificar de todas estas formas. Según las fibras, las líneas hacia dónde van, de esta forma. Según cuántos tendones empiece, según cuántos tendones, cuántos tendones termine, cuántos tendones empiece, cuántos vientres musculares tenga en serie, la función que tiene al momento de movernos, si está haciendo el movimiento o si se está relajando para que ocurra el movimiento, si está ayudando, la acción que hace, si es flexor, si es extensor, aductor, cuál es la función que tiene el músculo, siempre, la función nunca cambia. Y finalmente, cuántas articulaciones es capaz de mover. Los tipos de contracciones son 3. Si se acorta, concéntrica. Si se alarga o aumenta la longitud, excéntrica. Y si no le pasa nada, isométrica. Esas son las formas de que se contraiga. Y por último, acá tenemos una persona muy musculada, donde están trabajados los músculos. En clases vamos a resolver todas las dudas, ya sea de articulaciones y de músculos. La idea es que todo les quede muy claro. Vamos a movernos también porque ya que hablamos de músculo, nos vamos a mover en clases.